Hola a todos y bienvenidos, bienvenidísimos a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí de nuevo. Yo soy y estoy súper contenta de compartir este vídeo con ustedes porque Dios mío, prepárense porque vamos a hablar de un tema que sé que les encanta tanto como a mí, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, escucharon bien. Todos amamos la química explosiva que vimos en Erkencicus y seguramente, como yo, han seguido de cerca sus carreras desde entonces, ¿verdad? Pues hoy no solo vamos a recordar esos momentos mágicos que nos regalaron, sino que además, les traigo una revelación, digamos, interesante. Algo que quizás no sabían o que a lo mejor habían escuchado pero no terminaban de creer. Así que pónganse cómodos, agárrense de donde puedan y preparen palomitas porque este chisme está buenísimo. Pero antes de que me lance de lleno al meollo del asunto, quiero aprovechar para recordarles que si aún no están suscritos al canal, ahora es el momento perfecto. Hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada y siempre estoy buscando temas que les interesen, así que si tienen alguna sugerencia, déjenla en los comentarios. Me encanta leerlos. Ahora sí, vamos al grano. Demet y Can. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos evocan suspiros, sonrisas y, seamos honestos, un poquito de drama. Su interpretación de Sanem y Can en Erkencicus fue simplemente espectacular. La química era innegable, la tensión palpable y la historia, aunque a veces un poco alocada, nos mantuvo enganchados de principio a fin. ¿Quién no suspiró con sus escenas románticas? ¿Quién no se rió a carcajadas con sus ocurrencias? ¿Y quién no sufrió con sus altibajos? Fueron un fenómeno. Y precisamente ese fenómeno, esa química tan intensa, fue lo que alimentó durante mucho tiempo los rumores de que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Claro que sí. Todos lo pensamos, todos lo deseamos, muchos lo creyeron fervientemente. Las redes sociales estallaban con teorías, análisis de miradas, interpretaciones de gestos y búsquedas exhaustivas de cualquier indicio que confirmara lo que para muchos era una verdad incuestionable: Demet y Can estaban enamorados. Y yo los entiendo. Era fácil dejarse llevar por la ilusión. La manera en que se miraban, la complicidad que demostraban en las entrevistas, las fotos que compartían fuera del set, todo parecía apuntar a una relación que trascendía la pantalla. Además, ambos eran jóvenes, guapos, exitosos y parecían tener personalidades compatibles. La pareja perfecta. Sin embargo, y aquí es donde entra la revelación de la que les hablaba al principio, a pesar de toda la evidencia circunstancial, a pesar de los rumores persistentes y a pesar de los deseos de millones de fans en todo el mundo, la verdad es que nunca confirmaron nada. Sí, lo sé, decepcionante, ¿verdad? Pero antes de que empiecen a lanzar tomates a la pantalla, déjenme explicarles por qué creo que esta no confirmación es en realidad la revelación más interesante de todas. Porque nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo, sobre la presión a la que están sometidas las celebridades y sobre la delgada línea que separa la ficción de la realidad. Miren, pensemos un poco. Demet y Can eran jóvenes e inexpertos cuando Erkencicus se convirtió en un éxito mundial. De repente se vieron catapultados a la fama, rodeados de flashes, entrevistas y un escrutinio constante de su vida personal. Imagínense la presión de tener a millones de personas opinando sobre sus decisiones, analizando cada uno de sus movimientos y esperando que confirmen un romance que quizás nunca existió. Es muy probable que incluso si hubiera existido una atracción mutua, ambos hayan decidido proteger su privacidad y no alimentar los rumores. Quizás no querían que su relación se convirtiera en un espectáculo mediático, o tal vez simplemente no era el momento adecuado para dar el siguiente paso. Hoy esta es una posibilidad que también debemos considerar, quizás simplemente eran buenos amigos y compañeros de trabajo que supieron crear una química increíble en la pantalla. Sea cual sea la razón, el hecho de que nunca confirmaran su relación nos demuestra que no debemos dar por sentado lo que vemos en las redes sociales o en las revistas del corazón. Que las celebridades, al igual que nosotros, tienen derecho a la privacidad y que no están obligadas a compartir cada detalle de su vida personal con el mundo. Además, creo que también es importante reconocer que la magia que vimos en Erkencicus era, en gran parte, fruto de su talento como actores. Demet y Can son profesionales muy dedicados que supieron crear personajes creíbles y entrañables. La química que vimos en la pantalla era una ilusión,
una creación artística que nos hizo soñar, pero que no necesariamente reflejaba la realidad. Y ojo, no estoy diciendo que sea malo fantasear con los romances de nuestros actores favoritos. Para nada. Es parte de la diversión y del fanatismo. Pero creo que es importante mantener una perspectiva realista y no dejarnos llevar por las expectativas. Demet y Can siguieron caminos separados después de *Erkencicus*. Ambos han continuado trabajando en nuevos proyectos y han demostrado que son mucho más que la pareja romántica que interpretaron en la serie. Demet se casó y aunque su matrimonio terminó, sigue brillando con luz propia, demostrando ser una mujer fuerte e independiente. Can, por su parte, ha continuado cosechando éxitos internacionales y también se casó. Y aunque algunos fans aún sueñan con una reconciliación, creo que es importante respetar sus decisiones y apoyar sus carreras individuales. Al final, lo que importa es que ambos sean felices y que sigan haciendo lo que aman. Así que en resumen, la revelación de este vídeo no es que Demet y Can estuvieron o no enamorados, sino que la verdad es a menudo mucho más compleja y matizada de lo que nos imaginamos. Que las celebridades son personas reales con vidas privadas y que no debemos dar por sentado lo que vemos en la pantalla o en las redes sociales. Y que al final, lo más importante es respetar sus decisiones y apoyar sus carreras. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis pensamientos con ustedes y escuchar sus opiniones. Ahora quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hubo algo entre Demet y Can? ¿O creen que simplemente eran buenos amigos y compañeros de trabajo? Quiero saber sus teorías. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subo contenido nuevo así que no se pierdan los próximos vídeos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. ***, ampliación de la noticia ***. Ok, pero no se me vayan todavía. Porque esta historia de Demet y Can no termina aquí. Hay mucho más que desempacar y quiero sumergirme un poco más en los detalles, en el contexto y en las implicaciones de todo este asunto. Primero hablemos del fenómeno ***Erkencicus**. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un verdadero fenómeno global. Se transmitió en decenas de países, se dobló a múltiples idiomas y generó una legión de fans apasionados en todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la química entre Demet y Can. Su interpretación de Sanem y Can fue absolutamente cautivadora. Demet, con su carisma natural y su talento para la comedia, le dio vida a una Sanem adorable, torpe y llena de sueños. Can, con su atractivo magnético y su mirada intensa, encarnó a un Can Divit aventurero, apasionado y con un corazón noble. Juntos, crearon una pareja que resonó con el público a un nivel muy profundo. Recuerdo vívidamente el revuelo que causó la serie. Las redes sociales se inundaron de memes, edits de fans y debates acalorados sobre el futuro de la relación entre Sanem y Can. Los hashtags #Canem eran trending topics mundiales casi a diario. La gente estaba obsesionada. Y por supuesto, esa obsesión se tradujo en una enorme presión sobre Demet y Can. Los fans querían saberlo todo sobre su vida personal, querían verlos juntos fuera de la pantalla y querían que su amor ficticio se hiciera realidad. La prensa rosa turca y de otros países no paraba de especular sobre su relación, publicando fotos robadas, interpretando cada uno de sus gestos y creando rumores infundados. En ese contexto, era comprensible que Demet y Can se sintieran abrumados. Imagínense tener que lidiar con la presión de millones de fans, el escrutinio constante de la prensa y la necesidad de proteger su privacidad. No era una tarea fácil. Además, hay que tener en cuenta que Demet y Can eran relativamente nuevos en el mundo del espectáculo cuando *Erkencicus* explotó. Demet había tenido algunos papeles secundarios en series de televisión, pero este fue su primer protagónico importante. Can había participado en algunas producciones, pero todavía no era una estrella consagrada. De repente se vieron catapultados a la fama y tuvieron que aprender a lidiar con las exigencias de la industria sobre la marcha. En ese sentido, creo que es justo decir que ambos manejaron la situación con bastante gracia y profesionalismo.
Siempre se mostraron amables y respetuosos con sus fans, pero al mismo tiempo supieron establecer límites y proteger su privacidad. Nunca confirmaron ni negaron los rumores sobre su relación, pero tampoco alimentaron las especulaciones de manera innecesaria. Y a pesar de la presión, siempre demostraron tener una buena relación de amistad y compañerismo. Se apoyaron mutuamente durante las grabaciones, se divirtieron juntos en las entrevistas y compartieron momentos especiales fuera del set. Esa amistad genuina se reflejó en la pantalla y contribuyó a la química que tanto nos gustó. Ahora bien, ¿por qué creo que nunca confirmaron su relación? Bueno, hay varias razones posibles. Como mencioné antes, es muy probable que ambos hayan querido proteger su privacidad y evitar que su relación se convirtiera en un circo mediático. También es posible que no fuera el momento adecuado para dar el siguiente paso, ya sea por motivos personales o profesionales. Otra posibilidad es que simplemente no estuvieran enamorados. A veces, la química que vemos en la pantalla es solo eso, química. Dos actores talentosos que saben cómo crear personajes creíbles y una conexión emocional con el público. No necesariamente significa que haya una relación romántica detrás de las cámaras. Y honestamente creo que esta es la explicación más probable. Demet y Can son actores profesionales que hicieron un excelente trabajo interpretando a Sanem y Can. Supieron crear una pareja que nos hizo soñar, pero eso no significa que su relación fuera más allá de lo profesional. Además, hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo está lleno de relaciones inventadas, romances promocionales y estrategias de marketing diseñadas para generar interés en una serie o película. No sería la primera vez que una productora o un representante alienta los rumores sobre una relación entre dos actores para atraer más público. No estoy diciendo que este sea el caso de Demet y Can, pero es importante tener en cuenta esta posibilidad. A veces, lo que vemos no es lo que parece. En cualquier caso, lo importante es que ambos siguieron adelante con sus carreras después de *Erkencicus*. Demet ha protagonizado varias series exitosas y ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa. Can ha expandido su carrera a nivel internacional y ha participado en producciones en Italia y otros países. Y aunque algunos fans aún sueñan con una reconciliación, creo que es hora de aceptar que Demet y Can siguieron caminos separados. Ambos encontraron la felicidad en otros lugares y formaron sus propias familias. Es importante respetar sus decisiones y apoyar sus carreras individuales. Así que la próxima vez que veamos a dos actores con una química increíble en la pantalla, recordemos la historia de Demet y Can. Recordemos que la verdad es a menudo más compleja y matizada de lo que nos imaginamos. Y recordemos que las celebridades son personas reales con vidas privadas, no personajes de cuento de hadas. Espero que esta reflexión les haya resultado interesante. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué opinan. ¿Siguen soñando con una reconciliación entre Demet y Can? ¿O creen que es mejor dejar el pasado atrás? Quiero saber sus opiniones. Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas en mente y estoy emocionada por compartirlas con ustedes. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden siempre con una pizca de escepticismo y mucha diversión.